El 9 de agosto de 1994, un hombre de 31 años se baja de un bus y camina hacia una escena del crimen. Es el carro de su padre, Manuel Cepeda Vargas, un senador de la Unión Patriótica que acaban de asesinar. Iván Cepeda no se quiebra sobre el cadáver, no hay gritos. Acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. En ese momento convirtió su dolor en denuncia e inició su impulso para hacer una política alrededor de la verdad de las víctimas. Para él, Colombia solo podrá ser una verdadera democracia cuando el establecimiento reconozca los crímenes sobre los que, según Cepeda, construyó el poder. Y ese motor por obtener esa verdad se ha visto durante toda su trayectoria, como activista, defensor de derechos humanos y como congresista. Esa postura le da una inmensa credibilidad moral, pero también explica sus desaciertos. Aunque su cuna fue en el Partido Comunista, su paso por Bulgaria para estudiar filosofía, a donde su papá lo mandó y que era entonces un país bajo la órbita soviética, lo desencantó del marxismo y lo alejó del dogma soviético. Regresó a Colombia más interesado en la vida intelectual, en leer a Foucault, a Gramsci y enseñar filosofía en la Universidad Javeriana. Pero la muerte de su padre le cambió el destino. Él, como otros más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, entre ellos 2 candidatos presidenciales, fueron asesinados. Un hecho que fue condenado en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cepeda se empeñó en esclarecer el magnicidio de su padre y creó el Movice, un movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Luego saltó al Congreso con el Polo Democrático. En esos roles se encontró con quien sería su mayor adversario político y quien terminaría de proyectar: Álvaro Uribe. Para Cepeda, Uribe es el símbolo del Estado que le negó la verdad sobre el asesinato de su padre, al resistirse a reconocerlo como un crimen de Estado y seguir vinculando a su padre con las guerrillas. Su lucha contra el expresidente pasó de lo moral a lo judicial hasta convertirse en el hombre que logró sentarlo en el banquillo. Bajo una apariencia frágil tras haber sobrevivido a 2 cánceres se esconde una fortaleza espiritual. Incluso con los dolores del tratamiento, Cepeda iba a debates en el Congreso y organizaba reuniones. En 2025, tras ganar en primera instancia el juicio contra Uribe, por el que luego fue absuelto en segunda, se convirtió en el nuevo rostro de la continuación del petrismo. Pero ser víctima del Estado y exigir la verdad sobre lo que le pasó a las víctimas también ha revelado un punto ciego, que es la incapacidad para reconocer las verdades de su campo político y que incomodan a la izquierda. Por ejemplo, cuando en 2018 a Jesús Santrich lo capturaron por negociar un envío de cocaína después de la firma del acuerdo de paz, él defendió su liberación y pidió que se investigara si se había cometido un crimen contra la paz. Para él, el negocio de la droga de Santrich quedó subordinado al que él percibía como un problema mayor: el sabotaje estatal a la paz por su captura. Como arquitecto de la paz total, la política del gobierno Petro para negociar con los grupos armados subestimó la lógica criminal de los armados, que se expandieron, y no puso líneas rojas a la negociación, esperando que ésta permitiera revelar nuevas verdades históricas. Y también ha guardado silencios convenientes frente a los escándalos de corrupción del gobierno Petro. Pero aunque Cepeda sea el posible heredero de Petro, son personas muy diferentes. Cepeda es más sobrio, más estructurado intelectualmente, más reflexivo y predecible. A diferencia de Petro, sabe delegar y confía plenamente en su equipo. Cepeda busca reordenar la vida democrática alrededor de la verdad de las víctimas. La pregunta es si eso alcanza para gobernar a quienes no se sienten parte de ese relato.